Muy buenas noches. Bienvenidos al curso Tareas Auténticas para la Evaluación de las Competencias en Matemáticas, vía Zoom, online en vivo. Les saluda el licenciado en Psicología, Pablo Villegas. Está programado el presente curso para desarrollarse el día de hoy, jueves 15, jueves 22 y jueves 29 de agosto, de 7 a 9 de la noche. La facilitadora será Gina Patricia Paz Guamán, educadora de profesión, licenciada en educación secundaria, en la especialidad físico-matemática, con maestría en educación en tecnología educativa y con segunda especialidad en educación primaria, especialización en didáctica de la matemática, recursos informáticos, diseño de tareas y evaluación formativa en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, en Japan International Cooperation Agency, JICA, Universidad de Valencia y Universidad de Catania. ¿Cuál es la justificación del presente curso? Este curso tiene como objetivo brindar a los docentes herramientas teóricas y prácticas para diseñar e implementar tareas auténticas en el área de las matemáticas. Se busca que los participantes comprendan la importancia de las tareas auténticas para el desarrollo de competencias matemáticas y adquieran las habilidades necesarias para elaborar y evaluar estas tareas de manera efectiva. ¿Cuáles son los objetivos generales? Comprender el concepto de tareas auténticas y su relevancia en la enseñanza de las matemáticas. Desarrollar habilidades para diseñar tareas auténticas alineadas con los estándares curriculares y los niveles de desarrollo de los estudiantes. Aprender a evaluar las competencias matemáticas a través de tareas auténticas. La primera sesión, el día de hoy, abordará tareas auténticas para el desarrollo de competencias. La segunda sesión, elaboración de tareas auténticas. Y la tercera y última evaluación, evaluación de competencias del área de matemáticas con tareas auténticas, con una metodología dinámica, activa y participativa. Esperamos contar con su participación en las tareas que se brinden, ¿no? Y que sea un poco interactivo. Promueve SEGICAlle de Perú, valor académico 120 horas lectivas, eh, auspiciado por UNED, Universidad Nacional de Educación La Cantuta. Quien les habla es el coordinador, licenciado Pablo Villegas, ¿no? Certificación en convenio UNED La Cantuta y CEGICAL. El costo único de la certificación es 80 soles. Los que se inscriban para la certificación van a tener los beneficios de acceso al aula en Google Classroom del curso, donde encontrará grabaciones de las clases dictadas, presentación en PDF de la clase brindada, material complementario que pudiera haber, acreedores al certificado con auspicio universitario por 120 horas lectivas, vale descuento para los próximos cursos. Ahí está el afiche del curso. Entonces damos pase a la licenciada Gina Patricia Pajuamán, especialista en matemáticas. Bienvenida. Buenas noches con todos. Voy a compartir pantalla. Disculpen. Aquí está. ¿Puede ampliarlo un poquito? Sí, voy a acomodarlo un ratito. Ver, presentación. Ya. Ahora sí, un gusto estar acá con ustedes, profesores. Vamos a iniciar entonces el curso. Bueno, acá hay una breve presentación mía, no la voy a leer, pero en resumen les voy a decir que soy licenciada en educación secundaria de la especialidad físico-matemático y también llevo una segunda especialidad en educación primaria, ¿no? Con estudios en maestría con mención en tecnología educativa. He impartido diferentes cursos en la UNIFE, Pedagógico Monterrico, en la Universidad Católica, también he acompañado acá a CEICAP para dar algunos cursos. Y bueno, muy contenta de participar en este nuevo curso. Soy presidenta de la Asociación Peruana de Investigación en Educación Matemática y acabo de asumir el cargo también de presidenta de la Federación Iberoamericana de Sociedades de Educación Matemática. Y desde hace unos años soy la embajadora nacional del Perú del Día Internacional de las Matemáticas. Entonces, acá voy a coordinar para ver qué actividades podemos hacer el próximo año en celebración del Día Internacional de las Matemáticas. Muy bien. Este curso lo hemos dividido en 3 sesiones. Primera sesión, la de hoy día,
vamos a abordar las tareas auténticas para el desarrollo de competencias. En la sesión número 2 ya entramos en sí a la elaboración de las tareas auténticas, viendo qué recomendaciones debemos de tener para que podamos elaborar esas tareas para evaluar las diferentes competencias del área de matemática. Finalmente, en la sesión número 3, entramos a la parte de evaluación de las competencias del área de matemática, justamente con estas tareas auténticas que vamos a abordar a través de las sesiones 1 y 2. Bien, entonces iniciamos la primera sesión. ¿Qué vamos a aprender en esta primera sesión? Primeramente voy a hacer un abordaje general de lo que son las tareas auténticas. Luego de ahí me paso a ver rápidamente las competencias y capacidades del área de matemática que debemos de tener presente. Y finalmente vamos a abordar algunos ejemplos que es necesario que tengamos en cuenta para ver cómo es que funcionan estas famosas tareas auténticas para poder evaluar las competencias del área de matemática. El curso está dirigido para los niveles de primaria y secundaria. Bien, entonces pasamos a la siguiente. Ya. Lo primero que quisiera hacer con ustedes es que me respondan esta pregunta brevemente. ¿Qué situaciones, tareas o actividades consideran ustedes para evaluar las competencias del área de matemática? Brevemente, ¿no? Pueden ustedes escanear el código QR que aparece en pantalla para que ustedes lo puedan acceder a este Padlet. Yo lo voy a proyectar en un momento para que podamos nosotros ver las respuestas de los participantes. Igual les voy a pasar el link por el chat. A ver, me voy al Zoom. No es tan sencillo por acá cuando uno está compartiendo pantalla. Bueno, un ratito me voy al chat para pasarles el link. Ya. También pueden ingresar si tienen su computadora a través del link que acabo de compartir. En el chat, por favor, en la parte inferior, ingresen a chat, ahí tienen el link y voy a proyectar el Padlet. Vamos a ver. Ajá, acá estoy proyectando ya el Padlet para ver sus opiniones, ¿ya? Rápidamente, profesores, a ver, por ahí ya veo que ha ingresado una persona. ¿Cómo escribimos en el Padlet? Clic en la parte inferior, que hay un círculo verde. Le damos clic a ese más, clic en la pantalla, en el más, y nos ponemos a escribir, ¿no? ¿Qué situaciones? Vamos a considerarlo como sinónimo las situaciones, las tareas o actividades que nosotros consideramos para evaluar las competencias a ese nivel, ¿no? Competencias del área de matemática. Ya sabemos que el área de matemática, en el área de matemática trabajamos 4 competencias. Si yo quisiera evaluar una de esas competencias, ¿qué situaciones propondría? ¿O qué tareas o qué actividades? A ver. Ya tenemos 5 personas y en este momento vamos a ver su colaboración. A ver, voy a actualizar la página. A ver, anímense, profesores, a compartir. La idea es que podamos estar intercambiando, ¿no? Ver qué puedo recoger de las actividades que ustedes realizan. A partir de ello ya hacer una propuesta. A ver. Muy bien. Tenemos la participación
de un profesor nos señala situaciones que generen un reto, de tal modo que se puede observar el desarrollo de esas competencias o de una competencia. Segundo comentario, situaciones de contexto, potencialidades y necesidades del estudiante, ¿no? Que se vea en el estudiante que manifieste alguna de sus potencialidades y alguna necesidad que él tenga. A ver, acá Elmer nos señala, para evaluar las competencias en el área de matemática, se les plantea situaciones retadoras. No hay coincidencia acá en dos docentes que hablan de los retos y de alta demanda cognitiva, parecido al segundo comentario, ¿no? Que habla de las potencialidades que podría manifestar el estudiante. Ya. Y una cuarta persona, un cuarto docente nos señala actividades que sean retadoras con situaciones prácticas. Muy bien, hay coincidencia en generar retos en los estudiantes. Muy bien, entonces ya he podido recoger esa percepción de ustedes y ahora sí voy a pasar a la presentación que he preparado. A ver, acá hay un comentario más, situaciones problemáticas de la vida real, ¿no? También hay coincidencias ahí con otro de los comentarios donde demuestre sus habilidades. Muy bien, profesores. Entonces, sí, justamente son elementos que vamos a tener en cuenta en este planteamiento de las tareas auténticas. Ahora sí, me voy a pasar a la presentación. La tengo acá. La voy a agrandar para que lo puedan ver mejor. Bien, entonces, a partir de lo que he podido recoger de ustedes, les voy a señalar lo siguiente. Nosotros tenemos que realizar un cambio muy importante en las escuelas, que es superar la gran diferencia que hay entre experiencias de aprendizaje e instrumentos de evaluación, ¿no? Hay una división de estos dos aspectos que es importante que lo tengamos en cuenta. Y en el caso de instrumentos de evaluación, hay una tendencia muy grande en hacer uso de las pruebas escritas mayormente. Nosotros tenemos que seguir avanzando hacia la realización de experiencias de aprendizaje que tengan sentido para los estudiantes y que éstas sean evaluadas formativamente. Esas experiencias de aprendizaje las vamos a denominar nosotros tareas auténticas, ¿ya? En la corriente de la evaluación auténtica, llamamos a estas experiencias de aprendizaje tareas auténticas, ¿no? Los diferentes autores nos señalan diferentes tendencias en relación a lo que es la evaluación auténtica, pero hay coincidencias en todos en señalar que se requiere de experiencias de aprendizaje que permitan a los estudiantes ir desarrollando sus diferentes competencias. Nosotros tenemos que evaluar a través de tareas o situaciones de la vida real que estén fuera del aula. A ver, vamos a seguir. Acá les traigo la definición que plantea Gissling y Vick 2023. Al final tengo las referencias bibliográficas de los autores que voy a ir señalando. Estas autoras nos señalan, tareas auténticas son aquellas que ofrecen a las estudiantes o los estudiantes la oportunidad de mostrar o demostrar sus capacidades en acción a través de los retos que nos han señalado o desafíos, como se señala acá, problemas o proyectos en los cuales la construcción, la elaboración y la actuación son elementos fundamentales y corresponden o se asemejan a situaciones y problemas reales. Y esto va en torno al enfoque de resolución de problemas que nosotros en el Perú hacemos uso en el área de matemática, ¿ya? Muy bien, eso es lo que nos señalan Gissling y Vick. También tenemos que
que resaltar que las tareas auténticas pueden requerir un tiempo importante para que nosotros lo elaboremos y lo realicemos, lo ejecutemos con nuestros estudiantes. Algunas pueden ser diseñadas para ocupar el tiempo de desarrollarlo en una sola clase o en una semana de clases, tal vez en 2 sesiones, pero otras pueden extenderse por varias semanas, profesores, y podrían durar también todo un semestre. Entonces, hay que considerar esto cuando uno diseñe las diferentes situaciones, tareas auténticas. Frecuentemente el quehacer que se propone se realiza de modo grupal, ¿no? Cuando nosotros llevamos a que estas situaciones o tareas auténticas se ejecuten, muchas veces proponemos a que se realice de manera grupal con los estudiantes, pero también podemos proponer a que se realicen de forma individual o que sea mixta, una parte de las actividades que sean individuales, otras que sean de carácter grupal. Bien, ahora nosotros también estos referentes que tenemos, que les voy contando, tenemos que ubicarnos en nuestra realidad, ¿no? Acá nosotros tenemos un documento normativo que es el Currículo Nacional de Educación Básica, publicado en el año 2016, donde nos habla de lo que se puede entender por situación significativa o situación auténtica o actividad auténtica. No lo vamos a utilizar como sinónimo, pero en el currículo se habla de situación significativa. Señala, consiste en elegir o plantear situaciones significativas que sean retadoras para quienes, para nuestros estudiantes. Esas situaciones pueden consistir, por ejemplo, en que puedan los estudiantes describir un fenómeno, que puedan generar conocimiento explicativo acerca de determinado fenómeno, discutir o retar a mejorar algo que ya existe, que se pueda recrear escenarios futuros, crear un nuevo objeto, comprender o resolver una contradicción u oposición entre 2 o más conclusiones, teorías, enfoques, perspectivas o metodologías, ¿no? Es bastante amplio lo que se espera ante las situaciones significativas. Para que sean significativas las situaciones, estas tienen que despertar el interés de los estudiantes, que muy bien lo señalaron acá algunos profesores en el Padlet. Deben articularse con sus saberes previos, por supuesto, para que sea significativo para el estudiante, pues es necesario hacer ese link con los conocimientos que ellos ya tienen. Y tienen que ser desafiantes, tienen que ser retadoras para el estudiante, pero tienen que ser a la vez alcanzables, ¿no? No voy a poner algo que sé que nunca lo van a poder hacer porque el reto ha sido muy alto para ellos. Además, deben permitir que los estudiantes pongan en juego o apliquen una serie de capacidades, ¿no? Las diferentes capacidades del área, de la competencia que vamos a ir trabajando, evidenciando así los distintos niveles de desarrollo de las competencias en los que se encuentra. Si yo quiero, a través de determinada situación significativa, situación auténtica o tarea auténtica, necesito elaborar, diseñar buenas tareas para que se movilicen diferentes niveles de desarrollo de la competencia. Si las tareas son para marcar, ¿no? No me va a decir mucho. Lo ideal es que sean algunas tareas de desarrollo, donde el estudiante ponga en práctica lo que sepa, que puedan ser tareas abiertas con determinada resolución a algún problema, ¿no? Que puedan justificar, sustentar por qué han colocado esa respuesta. De esa manera yo puedo ver en qué nivel de desarrollo de la competencia se encuentra el estudiante. Pero si son preguntas solo para marcar, no me dice mucho. Entonces, realmente me encuentro en una situación difícil de señalar en qué nivel se encuentra desarrollada determinada competencia del estudiante. Bien, estas evidencias pueden ser recogidas a través de diferentes técnicas o instrumentos. Eso es importante también tenerlo en cuenta, ¿no? Y acá señalan una serie de técnicas que podemos utilizar o instrumentos. La observación,
anecdotarios, entrevistas, pruebas escritas, portafolios, experimentos, debates, exposiciones, rúbricas, etcétera, ¿no? Estos instrumentos los vamos a ver en la tercera sesión, cuando ya entremos en sí a la evaluación de competencias a través de las tareas. Bien, entonces eso es lo que nos dice el currículo nacional y estas diferentes características que van señalando son las que cumplen justamente estas tareas auténticas. La resolución viceministerial referida a la evaluación también nos habla ahora de experiencias de aprendizaje. Nos dice, es un conjunto de actividades que conducen a los estudiantes a que puedan enfrentar una situación, un desafío o problema complejo. Se desarrolla en etapas sucesivas y por lo tanto se extiende a varias sesiones, es lo que habíamos hablado acerca de las tareas auténticas. Estas actividades son potentes, van a desarrollar pensamiento complejo y sistémico, y justamente eso también es otra característica de las situaciones auténticas. Consistentes y coherentes, deben tener interdependencia entre sí y una secuencia lógica. Estas actividades, para ser consideradas auténticas, deben hacer referencia directa a contextos reales, ¿no? Justamente en el enfoque de resolución de problema, uno de los pilares es la matemática realista, ¿no? Que nosotras tengamos en cuenta el entorno, la realidad en el planteamiento de las actividades. Y si es posible, realizarse en dichos contextos, ¿no? Si hablamos de hacer una actividad en el auditorio, por ejemplo, llevarlos al auditorio y ver cómo se desarrolla esa actividad matemática ahí. La experiencia de aprendizaje es planificada intencionalmente por los docentes, ¿no? Pero también puede ser planteada en acuerdo con los estudiantes. Incluso puede ser que los estudiantes planteen de manera autónoma estas actividades para poder enfrentar el desafío. Entonces, esto es lo que nos señalan nuestros dos documentos normativos y justamente me permiten a mí plantear el uso de situaciones auténticas, tareas auténticas. Ahora, Ravela, Picaroni y Lureiro, en el 2017, nos señalan qué características debe tener una tarea auténtica o situación auténtica. ¿Ya? Primeramente, tienen que ser realistas, es decir, la situación o tarea que nosotros planteemos, ¿no? Cuando vamos a elaborar, esta tiene que tener sentido para el estudiante, ¿no? Podemos utilizar un contexto familiar, un contexto de aula, un contexto social, económico, va a depender del nivel en que nos encontremos, ¿no? Para poderlo plantear, pero que sea cercano al estudiante, ¿no? En el caso de primaria, en los primeros grados, pues el entorno será más cercano a ellos, a actividades que hagan con su familia, que conozcan. En secundaria ya podríamos irnos a otros ámbitos mucho más grandes, ¿no? Estas actividades que vamos a plantear, estas tareas, deben ser complejas, desafiantes, me debe permitir movilizar una alta demanda cognitiva en el estudiante. Tiene que ser un reto para él, pero tiene que ser alcanzable. Va a depender en el grado en el que me ubique para ver hasta qué nivel debería de exigir a los estudiantes, conocer las características de mi para yo poder ver el nivel de complejidad y el desafío que les voy a plantear. Debe de haber un propósito definido. La tarea tiene que buscar algo. ¿Por qué lo estoy haciendo? El estudiante tiene que encontrarle sentido a la actividad que va a realizar. No plantearle un ejercicio y que lo resuelva. No. La matemática que va a aplicar va a tener un propósito. Por ejemplo, vamos a irnos con los estudiantes de primaria a una excursión escolar, vamos a sacar un presupuesto de cuánto nos va a costar la movilidad, más
refrigerio, más los ingresos a determinado lugar. Entonces, ahí hay un propósito. Se justifica todos esos cálculos y la investigación que van a realizar los estudiantes para poner en práctica sus competencias de cantidad probablemente, ¿no? Resuelve problemas de cantidad. Destinatarios. Tiene que haber, tenemos que saber para qué persona estoy haciendo ese trabajo. En el ejemplo anterior que les decía, va a haber una salida escolar, entonces ellos saben que ese presupuesto se lo van a alcanzar probablemente al profesor de matemática o al director para que vea cuánto va a ser el presupuesto que van a gastar en determinada salida y cuánto tendría que ser financiado por el colegio o por los mismos estudiantes, ¿no? Entonces hay un propósito y hay un destinatario. ¿Para quién estamos haciendo eso? Los roles. Los estudiantes van a asumir determinado rol cuando desarrollen esa tarea, ¿no? Puedo poner una actividad en secundaria donde hagan una investigación científica. Entonces el rol del estudiante podría ser de investigador, ¿no? O podría plantear una situación donde el alcalde de determinado distrito tiene que resolver un problema, ¿no? Y podría yo apoyarle a ese alcalde para que resuelva la situación, ¿no? Podría ser un asesor del alcalde, qué sé yo. Va a depender de la situación que planteamos. Pero los estudiantes se dan cuenta, van viendo que es algo que es real, que tiene sentido, donde yo utilice la matemática y se pueden poner en la posición de otra persona cuando estén desarrollando esa actividad matemática. Incertidumbre, también. Nosotros cuando planteamos, bueno, cuando estamos en nuestro entorno real, vemos que las cosas no siempre salen como lo hemos previsto, ¿no? Hay algunas cosas que escapan nuestra planificación y pueden suceder. Lo mismo, cuando nosotros planteemos esa situación, debemos considerar ese margen de incertidumbre, que podría pasar algo para que ellos también lo tengan en cuenta. Uso de variadas estrategias. Una situación como les estaba señalando hace un momento, debería de considerar, se me fue la diapositiva, ahí, debería considerar no ser una tarea cerrada donde el estudiante tenga que marcar una opción de respuesta o simplemente responder sí, no, o Ejecutar usar Windows una 11. estrategia específica para la solución del problema. Nosotros tenemos que dar la apertura de que el estudiante puede ir por diferentes caminos para llegar No, Windows al, 11. al mismo Ya. fin. Mira, Apagamos el micro, por favor. sacando nuevas versiones. Sabes que mi computadora es antigua. Sí sé. Ya, Pero entonces. te están. Apaguen su micro, por favor. Va a terminar por. Ya. Entonces, la tarea que planteemos debe permitir que el estudiante pueda utilizar diferentes estrategias. En relación a esto, les comento, no tuve la oportunidad de estar en Japón, ¿no? Y asistir a las aulas de los estudiantes. Entonces, ahí el docente, el profesor de matemática, muy hábil, planteaba así un solo problema para hacerlo en un bloque de 45 minutos. Planteaba una situación que era real, lo traía más o menos graficado. Una situación específica les voy a contar, ¿ya? Planteaba a ellos, a los estudiantes el problema, los estudiantes lo trabajaban de forma individual, luego hacía que se reúnan de manera grupal unos 10 minutos, máximo 15, para que compartan sus estrategias. Los estudiantes utilizaban diferentes formas para resolverlo, ¿no? Y el grupo decidía cuál era la respuesta correcta y la mejor solución para presentarlo en plenaria. Luego pasaban los estudiantes, los grupos, un representante de cada grupo, a presentar la estrategia empleada. Bien, ¿no? Algunas estrategias coincidían, otras eran un poquito diferentes, pero el docente era muy astuto para poder utilizar esas respuestas de los estudiantes y ya para cerrar,
que ellos mismos seleccionen cuál sería el camino más adecuado para llegar a la respuesta, ¿no? La mayoría de los estudiantes prefería el camino corto, ¿no? En vez de hacer un camino largo, usar una estrategia un poquito larga, usar las estrategias cortas. Entonces los estudiantes seleccionaban de las estrategias que veían para la solución del problema, cuál era la más conveniente en este caso en particular. Y el docente, ¿no? Ahí en ese momento veía que otras estrategias estaban siendo dejadas de lado y preguntaba, ¿y en qué caso sería recomendable utilizar esa estrategia que se había desechado, ¿no? Esta estrategia. Y daba el tiempo para que los estudiantes piensen, ¿no? En qué otro tipo de problemas sí era conveniente tal vez ir por ese camino largo y no tanto por el camino corto. Y si los estudiantes no respondían, empezaba él a plantear algunas preguntas para que los estudiantes sepan, ¿no? Respondan de acuerdo a las preguntas que él planteaba, en qué caso sí iba a ser más conveniente utilizar la segunda o tercera estrategia, ¿no? En otros tipos de problemas, con algunas variantes. Entonces, nosotros tenemos que dar la libertad a los estudiantes de poder ir por diferentes caminos para llegar a una respuesta, ¿no? Incluso puede resolverlo de dos formas el estudiante, ¿no? No hay ningún problema. Lo preocupante es cuando ustedes hacen tareas que sean cerradas y solamente lo limiten a una sola respuesta, como sería cuando marcan en una prueba de opción múltiple una de las respuestas como correcta, ¿no? Y no se puede permitir ver ese despliegue de las capacidades del estudiante. Bueno, y finalmente acá señalan otra característica, es el trabajo colaborativo. Muchas situaciones de nuestro entorno, ¿no? Donde vamos a nosotros a crear ese problema, se trabaja de forma colaborativa. Entonces, permitir a los estudiantes que puedan trabajar igual en equipos, en grupos, ¿no? Para darle solución a ese problema. Debe de ser un problema bastante complejo, ¿no? Por ejemplo, la salida escolar, ir al zoológico, por ejemplo, al Parque de las Leyendas, en el caso de Lima. Entonces, un grupo podría hacer el presupuesto de cuánto sería la movilidad, ¿no? El bus que tendrían que contratar para ir al parque, ver diferentes presupuestos y ver el que más convenga. Otro grupo podría encargarse de ver acerca de la alimentación del almuerzo, donde les convendría comprar su almuerzo, que lo preparen, y otro grupo de otros aspectos más, ¿no? Tal vez el recorrido que van a hacer en el parque, ¿no? Ya dejamos de lado la competencia de cantidad y nos vamos a la competencia tal vez de forma, hacer un tríptico, una guía por los circuitos que van a ir, tal vez primero vayan a la sierra y en la sierra qué estaciones irían a ver qué aspecto, porque ustedes saben que en un día no se puede ver todo el Parque de las Leyendas, ¿no? Hay que escoger algunos lugares. Y así, dividimos a los estudiantes para que puedan en grupos trabajar y sería ideal. Pero hay otras actividades que se realizan de forma individual. Entonces, en ese caso sí lo tendrían que trabajar los estudiantes de manera individual, ¿no? Va a depender de la situación que nosotros planteemos. Bien, entonces esas son las características que señalan ellos y también hay otra más que señalan sobre la autoevaluación y la coevaluación, ¿no? Nos dicen estas situaciones deben permitir al estudiante que pueda él mismo autoevaluarse y ver cómo va marchando en el desarrollo de su tarea. Tenemos que dar esos espacios para que el estudiante pueda ver. Y para ello hay que tener claro cuál es este propósito, qué es lo que estoy buscando, ¿no? Para que el estudiante vea si está alcanzando a la meta o no. Y lo mismo los compañeros, ¿no? Puedan evaluarlo y ver cuáles han sido este despliegue de capacidades que ha desarrollado el estudiante en el desarrollo de esa tarea. Bien. Bueno, para
ir cerrando esta parte, les quiero señalar acá algunas ideas importantes que vi. La tarea auténtica se va a diseñar a partir de los criterios de evaluación, ¿no? Nuestro curso, ¿no? Se llama Tareas Auténticas para la Evaluación de las Competencias del área de matemática. Entonces, en el caso de la evaluación, ¿no? Lo primero que tengo que plantearme yo, ¿cuáles son esos criterios? Y todo lo demás. A partir de esos criterios de evaluación, se van a diseñar las situaciones significativas o tareas auténticas. Voy a poder ver cuáles van a ser los instrumentos de evaluación que voy a aplicar. El análisis de la evidencia que voy a recoger va a ser en relación a esos criterios de evaluación. ¿Lo alcanzaron o no lo alcanzaron los estudiantes? La retroalimentación que voy a dar es en torno a esos criterios de evaluación. Entonces, ese es nuestro primer referente en la evaluación. Tener claridad sobre lo que queremos evaluar nosotros. Y estos criterios de evaluación, por supuesto, están en relación con ese perfil de egreso, con las competencias, ¿no? De ese perfil de egreso. Bueno. Tiene la característica de ser compleja e intelectualmente desafiante con un propósito definido, ser real o simulada, respondiendo al contexto e intereses de los estudiantes e incluir actividades que admitan más de un camino o forma de solución, ¿no? Lo que habíamos estado señalando hace un momento. La situación auténtica puede ser diseñada como una situación de aprendizaje o una situación de evaluación. Entonces, cuando yo trabaje esta tarea auténtica o situación auténtica, tengo que definir cuál va a ser mi propósito. ¿Para generar aprendizajes de los estudiantes o para evaluar a los estudiantes? En este caso, yo principalmente el curso lo he destinado para la evaluación, ¿no? Pero también podemos diseñar tareas para generar aprendizaje de los estudiantes. Estas situaciones son seleccionadas de las prácticas sociales, es decir, de acontecimientos a los que los estudiantes se enfrentan en su vida real. Aunque estas situaciones no son exactamente las mismas que enfrentarán en el futuro, sí los proveen de pautas para que puedan actuar, seleccionar y poner en práctica las competencias de ellos en diversos contextos y de acuerdo a las condiciones que nosotros pongamos. Estas situaciones contribuyen al desarrollo de las competencias, para lo cual los estudiantes necesitan afrontar reiteradamente situaciones retadoras que les exijan seleccionar, movilizar y combinar estratégicamente sus capacidades, ¿no? Y acá les he colocado esas capacidades, los conocimientos, las habilidades y las actitudes para poder resolver ellos. Las tareas auténticas, experiencias, situaciones o actividades lo vamos a utilizar nosotros como sinónimos. Van a permitir recoger la evidencia a partir del desempeño del estudiante, por lo que deben tener correspondencia directa con los criterios de evaluación. Entonces, cuando nosotros vamos a elaborar las tareas, primero vamos a tener claridad. ¿Qué es lo que quiero evaluar? Definir esos criterios de evaluación y a partir de ello diseñamos la tarea para evaluar una competencia y sus diferentes capacidades, ¿no? También podríamos diseñar una tarea para evaluar diferentes competencias, pero la tarea va a ser bastante compleja. Bien, entonces estas son las ideas principales que les quería mostrar en torno a las tareas auténticas o situaciones auténticas o experiencias o actividades, ¿ya? Y que está relacionado con nuestra normativa, ¿no? El currículo nacional, la resolución viceministerial de evaluación también. Bien. Y ahora me voy a pasar a la segunda parte. Bien. Me voy a pasar. A ver, apagamos los audios, por favor. Bien. La segunda parte que he preparado es acerca de las competencias y capacidades del área de matemática. Por el Se le apagó el micro, Gina.
Ya, gracias. Ya, a ver, regreso a la presentación. Acá está. Ahora sí, ya. Bueno, como segundo punto vamos a abordar las competencias y capacidades del área de matemáticas. Lo voy a hacer bastante rápido, ¿ya? Pero necesito que ustedes puedan reforzar este aspecto. Si hay alguna consulta, perfecto. Todavía nos reunimos 2 sesiones más y en la última parte he abierto un bloque de preguntas para que me hagan las consultas, ¿ya? A ver. Nosotros tenemos 4 competencias en el área de matemática, los niveles de primaria y secundaria. Resuelve problemas de cantidad. En esta competencia principalmente se aborda lo que es el sentido numérico, el sentido de magnitud y la construcción del significado de las operaciones. Esta competencia de cantidad se enseña también desde el nivel de inicial. Y ahí podemos ver en pantalla las diferentes capacidades que se deberían desarrollar en esta competencia, ¿no? Muchas veces muchos docentes, trabajan principalmente la capacidad de usar estrategias y procedimientos de estimación y cálculo y dejan de lado otras que son también importantes. Es muy poco los que trabajan la argumentación de las afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las operaciones. Esa es una debilidad a nivel nacional. Tenemos que trabajar esta capacidad. Otra de las competencias es resolver problemas de gestión de datos e incertidumbre. Acá, el sentido principal de esta competencia es que el estudiante pueda recopilar, pueda procesar datos, que puede interpretarlo y valorarlos. Y también otro aspecto muy importante es el análisis de las situaciones de incertidumbre, ¿no? Cada vez vamos desarrollando más esta competencia. En los años anteriores era una competencia bastante olvidada, normalmente se dejaba para el último bimestre y si no alcanzaba el tiempo ya no se abordaba. Por lo menos ahora ya se ve que hay un mayor trabajo en lo que es las tablas, en el caso de primaria, profesores, lo que es la lectura de tablas, gráficas, ¿no? En el caso de secundaria sí se ha ido trabajando, pero no se olviden de las situaciones de incertidumbre, se tienen que trabajar, a veces no se trabaja. Bien, y ahí tenemos 4 capacidades también que ir desarrollando. Esta competencia solamente se trabaja en los niveles de primaria y secundaria. Otra de las competencias que se trabajan en los 3 niveles es resuelve problemas de forma, movimiento y localización. Acá el estudiante debe ser capaz de poder ubicarse en el espacio, comprender las propiedades de las formas bidimensionales, tridimensionales y la interrelación que hay entre estas formas, ¿no? Y ahí pueden ver en pantalla 4 de las capacidades que se deben de trabajar, desarrollar, para decir que un estudiante es competente en la competencia, resuelve problemas de forma, movimiento y localización, debería estar movilizando estas 4 capacidades y nuevamente tener cuidado en no trabajar la última, ¿no? El de argumentar. Bueno, ¿por qué marqué estas competencias de argumentar en cantidad y en forma? ¿No? En las competencias, porque estas capacidades no se trabajan en el nivel de inicial, pero sí las otras capacidades que pueden ver ustedes en resuelve problemas de cantidad y en resuelve problemas de forma, movimiento y localización. Es muy importante que nosotros como docentes de matemática tengamos una mirada global de todo lo que se trabaja en los diferentes niveles. Los docentes de matemática de secundaria están en capacidad de poder asesorar y fortalecer a las docentes de educación primaria. Y las docentes de educación primaria a la vez tienen que trabajar también con los docentes de secundaria para que ellos puedan conocer un poco más
a los estudiantes de primaria, ¿no? Ver cuáles son esas debilidades que tienen para poderlo abordar mejor ya cuando estén en secundaria. Bien. Y finalmente tenemos la última competencia que a nivel del Perú es bastante nueva. Resuelve problemas de regularidad y equivalencia y cambio. Hace años, por lo menos yo cuando era bastante joven, cuando estaba en la época de colegio, ¿no? O formándome en la universidad, las dos primeras competencias que ven en la parte superior estaban fusionadas. Se ha logrado separarlas. ¿Por qué? Era importante hacerlo porque se perdía de vista muchos aspectos que ahora sí estamos considerando trabajar desde primaria en esta competencia, ¿no? Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. El cambio casi no se veía, la regularidad más o menos, y la equivalencia sí era uno de los aspectos más trabajados, ¿no? En esta competencia se busca que el estudiante pueda interpretar, generalizar patrones, que haya una comprensión profunda del uso de las igualdades, desigualdades, que comprendan el uso de las relaciones y también de las funciones, ¿no? Principalmente. Y ahí pueden ver en pantalla las 4 capacidades que se deben de movilizar. Entonces, esto lo tenemos que nosotros tener claro, tanto los profesores de primaria como de secundaria, ¿no? Hay esas 4 competencias, sé que hay un dominio de parte de ustedes, pero también tienen que dominar esas capacidades, porque si no hay un dominio de esas capacidades, entonces cuando yo plantee la tarea, no voy a poder desarrollar las 4 capacidades que me dicen ahí que se deberían trabajar en cada competencia, ¿no? Entonces, eso sí, profesores, para la siguiente sesión, una repasada a profundidad de cada una de las capacidades para poderlo tener en cuenta en el momento de plantear las actividades que vamos a realizar. Bien. Creo que solamente traje esto en pantalla, sí. ¿Alguna pregunta? Podemos abrir acá el espacio si hay alguna pregunta sobre las competencias y capacidades del área de matemática, antes de pasar al último bloque para ver esos ejemplos de tareas auténticas que esperamos que ustedes puedan realizar. Ahora sí podemos abrir los micros, profesores. No los puedo ver porque estoy proyectando para ver quién ha levantado la manito. A ver. Pueden abrir su micro y hacer la consulta que requiera. Ya. Por ejemplo, yo me diría, ¿qué diferencia hay entre traduce y comunica? ¿No? Vemos que las dos competencias de la parte superior ambos tienen traduce. Uno es para expresiones numéricas y el otro es para expresiones algebraicas. En el fondo el traduce es lo mismo, sea con cantidad o sea con las expresiones algebraicas, ¿no? ¿Qué se busca? Que el estudiante, a partir de una situación problemática que se le presente, sea capaz de comprender esos datos que están ahí, en el problema, en el contexto, ¿no? Que pueda relacionar toda esa información y expresarlo a través de una forma numérica o de una forma algebraica, que viene a ser un modelo, en otras palabras. Ese es el traduce, ¿no? Ir a partir de la lectura, de la interpretación del problema, ¿no? A una expresión matemática. Eso es lo que es el traduce. También puede ser a la inversa. Podrían tener esa expresión algebraica o la expresión numérica y ellos hacer esa interpretación. ¿Qué significa esa expresión numérica, esa expresión algebraica? Podría traducirlo de una manera sencilla, en un lenguaje simple, ¿ya? Eso es el traduce. El comunicar es que el estudiante sea capaz de expresar lo que está entendiendo. ¿Y de qué manera lo puede expresar? De forma escrita, de forma verbal. También podría expresarlo con algunos movimientos de su cuerpo, podría ser, sobre todo en forma, movimiento y localización.
¿Ya? Entonces, ese es el comunicar. Y vean, ese comunicar está en las 4 competencias. Por eso me parecía muy importante presentarles todo para que vean, ¿no? En la parte superior, cuando esté trabajando los problemas de cantidad, pues, ¿qué me va a comunicar? Lo que entiende sobre los números y las operaciones. Si estoy en la otra competencia de regularidad, me comunica lo que comprende sobre las relaciones algebraicas que se ven. Tal vez por ahí haya alguna pregunta. Me dicen, ¿y el álgebra qué pasó? Cuando yo era joven y me preparaba, trabajábamos en la escuela álgebra, en la universidad álgebra. Seguimos trabajando en la álgebra, solamente que no aparece la presencia cuando leemos el estándar en el nivel que quisiéramos, ¿no? Pero sí, nosotros tenemos que seguir trabajando con las diferentes expresiones algebraicas, ¿ah? No podemos dejarlo de lado. Bien. Esas son las preguntas que me parece que me haría. Y bueno, ahorita he dado mucho énfasis en el argumentar, ¿no? Es muy importante que lo trabajen. Miren, acá 3 de las competencias señalan que hay que argumentar, ¿no? Que el estudiante sea capaz de enunciar verbalmente o por escrito alguna afirmación matemática, de número, de cambio o de geometría. Y que también sepa sustentarla, sepa justificarla, ¿no? ¿Por qué hago esa afirmación? Y lo puedo justificar desde los niveles de primaria hasta secundaria. Van a haber niveles para la justificación. Los más pequeñitos lo justifican a través de ejemplos. 1 ejemplo, 2 ejemplos, 3 ejemplos. Ya los más grandes, ya cuando están en 6º grado, primeros de secundaria, ya las justificaciones ya van a tener algún argumento matemático. Y en secundaria ya tendrían que hacer demostraciones los estudiantes en estas justificaciones, usar contraejemplos. Bien, entonces de esa manera yo tengo que dominar estas capacidades y ver cómo se van graduando. Esa graduación lo podemos ver en los estándares de aprendizaje. Y bueno, y en el caso de gestión de datos e incertidumbre, ¿por qué no hay argumentar? Porque hay sustentar, ¿no? La capacidad que mejor se acomodaba acá en la gestión de datos era que pueda ser capaz el estudiante de sustentar lo que está afirmando, ¿no? Las decisiones que va tomando. En vez de argumentar, se hace uso del sustentar, que en esta competencia sería el término más apropiado. Bueno, esas son las preguntas que yo me haría, profesores, ¿no? Todavía queda abierta las preguntas. Si alguien desea preguntar algo, por favor, profesoras de primaria, profesores de secundaria. Buenas noches. Adelante, ¿Escucha? profesora. Muy buenas noches. Yo quisiera saber, por ejemplo, para poder saber la certeza que estamos ayudando al estudiante a desarrollar la capacidad de argumentar, Ujú. ¿qué aspectos debemos de tener en cuenta? Porque así como el pensamiento crítico se necesita analizar, sintetizar, organizar, son esos procesos que se van a ir dando para poder desarrollar el pensamiento crítico. Pero en el caso de argumentar, ¿qué aspectos debemos de darnos cuenta para saber si el estudiante está desarrollando esa capacidad? Ya. Bueno, acá necesitamos para poder darnos cuenta de lo que usted me señala. Creo que por la proyección se quedó por acá, ya no importa. Son los estándares de aprendizaje, profesora. Lamentablemente ahora no lo he traído, ¿ya? Pero si nosotros analizamos con cuidado, también lo tengo programado para la 3ª sesión, si analizamos con cuidado los estándares de aprendizaje, podemos ver ahí, me ubico en una competencia, por ejemplo, cantidad. Entonces, cuando leemos la descripción, ahí en cada nivel se dice lo que el estudiante debería ser capaz cuando traduce, comunica, usa estrategias y argumenta. Y yo puedo ver cómo esa argumentación va evolucionando nivel a nivel, olvidándome del contenido, profesora. Si usted se olvida del contenido,
podrá ver ahí la esencia de la argumentación que estamos conversando en este momento. A ver, tal vez lo pueda abrir por acá. Acá tal vez, a ver. Se puede ver la esencia de cómo está progresando esa argumentación. Si saben en qué página se encuentra el estándar, sería ideal. Tengo un formato editable que lo voy a traer en la última clase para que podamos ahí analizar cómo va evolucionando nivel a nivel esa argumentación. Por ejemplo, lo que les mencionaba hace un momentito, ¿no? Cuando los estudiantes son más pequeños en la argumentación, simplemente se les pide que elaboren afirmaciones o que sea capaz de justificarlo con un ejemplo. Con eso es suficiente. Y ya sé que está argumentando. Pero si yo ya estoy en un cuarto, sexto grado, ya tengo que ser más exigente en lo que le voy a pedir. Profesora, buenas noches. Adelante, si sabe la página, excelente para poder ver lo que les estoy señalando en este momento. Sí, justamente quisiera participar en el tema de la argumentación dentro de la A ver, matemática, ¿no? adelante. Acá Profesora está. Alberto de Cajamarca, ¿no? Sí, mire, efectivamente, en los primeros, diríamos en secundaria, su profesora de secundaria, los primeros años tal vez la argumentación es lo que usted decía, ¿no? A través de ejemplos, unos contraejemplos, ¿no? Explicando tal vez cómo lo ha hecho también sus procedimientos matemáticos, ¿no? Sus Ujú, afirmaciones. Sin embargo, ya tal vez en años un poco ya más superiores, podría utilizar el razonamiento inductivo y el razonamiento ujú, deductivo también como formas de razonamiento y en algunos casos también el razonamiento analógico, ¿no? Porque son tres ujú, tipos de razonamiento básico, ¿no? Entonces, haciendo estos de estos razonamientos el niño puede llegar a argumentar. El razonamiento deductivo ya ujú, sabemos, ¿no? De a partir de situaciones particulares llegar a una expresión, una ley general, y el razonamiento deductivo ya, bueno, a partir de situaciones generales, pero como tal ya ahí entraría las demostraciones, ¿no? De ujú. manera formal, ¿no? Y valga verdades, hoy por hoy casi las demostraciones, esa parte un poco que se está dejando de lado en la Sí, educación así es. matemática. Y nos estamos olvidando, y yo soy un poco crítico ahí, si bien es cierto, las situaciones significativas de contexto nos permiten comprender mejor los conocimientos a construir, sin embargo son el punto de partida, ¿no? Luego de construir el conocimiento tenemos que aplicar a diferentes contextos. No olvidemos que la matemática tiene tres fines fundamentales, ¿no? El fin formativo, muchas situaciones de la matemática tal vez no tenga relación con la vida diaria, pero me sirva para desarrollar el pensamiento, la creatividad, las funciones ejecutivas, ¿no? Otra parte de la matemática me va a servir justamente para utilizar en la vida diaria, ¿no? Y otra parte para, como instrumento para que utilice otras ciencias. Entonces, hay que darle una mirada a la matemática de manera integral, ¿no? Ujú, En cuanto a las situaciones significativas, como lo plantea Ravela, las situaciones realistas, tiene ujú. mucho que ver, por ejemplo, con el enfoque de Freudenthal de la matemática realista. Así es. Entonces, Freudenthal nos hablaba que una situación es realista no porque exista en la realidad, nada más, sino porque tiene sentido para quien lo está Ujú, resolviendo. Un sí. niño, por ejemplo, puede plantearse un problema de sus héroes favoritos, Ujú, ¿no es cierto? O tiene tal vez existencia real, es realista, es simulada, pero para él tiene sentido. Entonces, todos esos enfoques nosotros tenemos que considerarlo dentro de la didáctica de la matemática para tener una visión holística de su enseñanza, de su aprendizaje, ¿no? Porque contexto como punto de partida para comprender la construcción de un conocimiento muy bien, pero no nos podemos quedar a ese lado. Recordemos que la matemática, quiera o no quiera, cualquier problema, por más real que sea, siempre termina en los brazos de la matemática convertido
en modelos a través de la primera capacidad, que es, en el caso de la competencia, resuelve el problema de cantidad. Hay que pasarlo a modelos matemáticos, hay que utilizar el lenguaje matemático para poder resolverlo. O sea, ya estamos en el campo formal. Abusar de ello es malo. Sí, ese era mi comentario, profesora. Muy amable por Muchas todo gracias, profesor. Bueno, esta es una tarea que deben de hacer profesores. Nosotros para evaluar, un gran referente son los estándares de aprendizaje. Acá yo puedo ver, por ejemplo, acá en el nivel 4, ¿no? En el 4 justifica sus procesos de resolución, es decir, el estudiante sea capaz de justificarlo. En el nivel anterior me preocupo solamente porque explique cómo lo hace. Acá ya va a justificar. Y si me voy al otro ciclo, acá el estudiante justifica esos procesos de solución y las afirmaciones que señala basándose en ejemplos. No me centro en el contenido, basándose en ejemplos y los conocimientos matemáticos que tenga. Si me voy al siguiente ciclo, acá, plantea afirmaciones y las justifica mediante ejemplos, mantiene lo anterior y sus conocimientos de las operaciones, y se agregó algo más. Identifica errores o vacíos en los argumentos que puedan dar sus compañeros o en las de él mismo, y las corrige. Y si me voy al otro nivel, ya un estudiante de quinto de secundaria, acá me señala, plantea y compara afirmaciones. Es capaz de formular enunciados. Justifica, comprueba o descarta la validez de afirmaciones mediante contraejemplos. Anteriormente no pedía contraejemplos o propiedades matemáticas, ¿no? Y bueno, y sigue avanzando si podemos ver el nivel destacado. Pero de esa manera, si yo me pongo a analizar cada uno de los estándares de aprendizaje, no puedo ver que, y no fijándome en el contenido, olvídense del contenido, sino en los procesos matemáticos, ahí puedo encontrar lo que yo debería estar trabajando con los estudiantes y el nivel en que deberían estar mis estudiantes en ese ciclo. Tal vez ya desbordaron el ciclo y están en el siguiente o están muy atrás. Hay que tener cuidado. Y lo mismo lo tenemos para cada competencia, ¿no? Y si nos ponemos a comparar, ¿no? Lo que dice la competencia de cantidad en el ciclo 5 y lo que dice la competencia de regularidad, equivalencia, cambio en el ciclo 5 sobre la argumentación, debería ser similar. Por ejemplo, acá estábamos viendo que el mouse no me hace mucho caso. Bueno, se supone que en los niveles más altos, que era el 7, usaba contraejemplos. Eso también debería estar por acá. Plantea afirmaciones acá, ¿ven? También señala los contraejemplos y propiedades matemáticas. Se ha tenido mucho cuidado en que los procesos matemáticos estén alineados en los diferentes estándares, en los ciclos, ¿ya? Yo participé en la construcción de los estándares de aprendizaje. Antes eran los mapas de progreso, cuando inicialmente estaban en IPEVA, luego pasaron al CINEAS y finalmente al Ministerio de Educación, ¿no? Entonces, cada oración me habla de una de las capacidades, la primera oración de la primera capacidad, la segunda acá también de la primera capacidad, y luego viene la de el comprende. Primera y segunda, sí. Esta, evalúa la expresión algebraica, corresponde a la primera capacidad, que es el traduce, y acá expresa su comprensión de la regla, todo eso es el comunicar. Hasta acá. Luego viene la tercera capacidad, que es el de elaborar y usa estrategias. Cuando empieza a hablar de la selección, combinación de las estrategias, y luego viene la última capacidad, ¿no? Excepto en los estándares de aprendizaje de gestión de datos. Ahí se ha redactado de manera holística. Entonces no es tan sencillo hacer esa separación por oraciones para cada una de las capacidades, ¿no? En este caso era necesario
la redacción porque se repetían muchos aspectos, así que fue redactado de manera holística. Entonces, el tener estándares me ayuda a mí a identificar esos niveles de desarrollo de la competencia del estudiante, ¿no? Viendo cómo van desarrollándose sus capacidades. Bien. Bueno, entonces esto vamos a verlo con mayor profundidad en la tercera sesión cuando abordemos la evaluación y ya como tarea queda docentes que ustedes vayan revisando esas diferentes capacidades, sobre todo en los grados en los que trabajan. También es esta redacción del estándar que es por ciclo, ustedes lo pueden ver en el programa curricular ya por grados, ¿no? Eso también, ese análisis de ver esos desempeños propuestos en los programas curriculares, lo vamos a ver también en la tercera sesión con mayor profundidad. Bien. Pasamos al tercer punto. Programé justamente el último bloque, casi una hora para esta parte, porque creo que es la parte que más le va a interesar a ustedes, ¿ya? A ver, ejemplos de tareas auténticas para la evaluación de competencias del área de matemática. Primeramente, ustedes van a observar este video, transformando un robot. Y luego yo les voy a pasar un formulario Drive donde ustedes me van a señalar cuál es la competencia que se manifiesta en esta actividad en los estudiantes que ustedes van a ver y las capacidades que se ponen en práctica. Bien, después les paso el link. Entonces, todos veamos esta actividad 1, que es para primaria, se aplicó en el cuarto ciclo de primaria, en cuarto grado. Y luego vamos a ver la actividad 2 que está destinada para secundaria. Ahora va a decir el profesor de secundaria, ¿por qué tengo que ver esta actividad de primaria? Porque usted también la puede usar en secundaria. Puede hacer algunos ajustes a esta actividad y poder aplicarlo en secundaria. Y la misma me dirá la profesora de primaria, ¿por qué tengo que ver esa actividad tan compleja de secundaria? Porque puede ser un insumo para que usted le baje el grado de dificultad y pueda utilizarlo en primaria en un sexto grado, ¿ya? A ver, bueno, acá está, es una actividad llamada Transformando un Robot. Me voy a pasar al video, lo tengo abierto por acá lo tenía. Voy a cerrar esto para no confundirme. Acá está. Ya. En el caso de que no se escuche, me dicen profesores, ¿ya? Según yo, he activado el video. Ahí va. 3 minutos, vamos a ver. Estados Unidos están realizando investigaciones. Están elaborando un robot que se transforma. Ellos tienen una plantilla similar a esta, ¿ya? Es una plantilla así de papel. Tiene circuitos electrónicos y empieza a doblarse por sí sola la plantilla. Una hoja cuadrada con circuitos electrónicos que empieza a doblarse. Y a partir de esos dobleces se va transformando. Esa hoja cuadrada se convierte en un avión, se convierte en un bote, y consideran que mientras más dobleces tenga la plantilla, más formas va a adquirir. A explorar cómo se formó la plantilla del robot Transformer. ¿Qué pasa cada vez que doblamos el papel a continuación del último doblez? Y ello lo iremos registrando para sacar. A uno de ustedes les voy a repartir una de estas hojitas de origami para poder trabajar y explorar.
pones a un costado. ¿Cuántas fibras iguales se forman en el segundo doblez? 4. Siguiente. Sí. Este se forman 8. ¿Qué doblez es? El tercero. Siguiente. Este son 16. ¿Qué número de doblez? El cuarto. Y en el quinto doblez, El quinto son 32. sin usar el cuadrado de papel, ¿cómo podemos saber la cantidad de figuras iguales que se formarán en el doblez 7 y en cualquier doblez? Yo lo hice multiplicando por 2. ¿Cómo te diste cuenta que se multiplicaba por 2? Me di cuenta porque al principio multipliqué 16 por 2 y me salió el resultado 32. De ahí multipliqué 32 por 2, me salió 64. Y el 64 lo multipliqué por 2 y me salió 128. Ya, bien. Entonces, ese es el primer video, profesores, que quería que vieran. Y ahora, tal vez las preguntas no las vieron. A ver, lo voy a poner acá un poquito más grande. Ya. Entonces, la estudiante, a partir de esta situación que se planteó, ¿no? Y hubo una breve introducción, como ustedes pudieron ver, ¿no? Para trabajar con todas las estudiantes, era una situación de evaluación, ¿ah? Entonces, se planteó una introducción sobre los avances tecnológicos que hay allá en Estados Unidos, ¿no? Incluso hay un videíto para poderlo ver, pero recuerden la aplicación en esa aula en concreto que ustedes vieron, no se pudo pasar el video porque no teníamos el equipo, así que ni modo. Así que lo dije verbalmente y los estudiantes se le indicó que vayan doblando el papel de acuerdo a la pregunta número 1. Vean, ¿cuántas figuras iguales se forman cada vez que doblas por la mitad el cuadrado de papel? Realiza hasta el quinto doblez. Escribe tus respuestas y procedimiento. A manera de ejemplo se dio el primero. Lo demás, cada estudiante lo tuvo que hacer de manera individual. Y ya vieron a ustedes la respuesta que da el estudiante. Y luego viene la pregunta que es más compleja. Sin usar el cuadrado de papel, ¿cómo podemos saber la cantidad de figuras iguales que se formarán en el doblez 7? Y en cualquier doblez. En el cuadro pueden ver ustedes que podía el estudiante dibujar, contar hasta el doblez 5. Hay quienes quisieron seguir dibujando hasta el doblez 7. Otros que quisieron doblar el papel hasta el doblez 7, pero el papel felizmente no daba para seguirlo doblando y para que cuenten, ¿no? Entonces, ahí ya los estudiantes tenían que hacer algo más para poder contestar la pregunta 2. Explica cómo llegas a esa conclusión. Entonces, en un momento yo voy a pasar un link a un formulario y ustedes de manera individual van a señalar cuál es la competencia que está evaluando esta situación con esas dos preguntas. Y luego también quisiera que me indiquen qué capacidades consideran ustedes que se están movilizando el estudiante al desarrollar esta actividad. ¿Ya? Entonces van a hacer esas dos preguntas. Nuevamente en el formulario van a ver esta pregunta. Bien. Ahora vamos a pasar a la actividad de secundaria. Una vez que terminemos con la actividad de secundaria, paso el link al formulario, ¿ya? Entonces, por favor, las profesoras de primaria tomen nota y los profesores de secundaria, por favor, también van a responder lo mismo, ¿ya? El formulario es tanto para los docentes de primaria y secundaria. Y luego vamos a ver las respuestas. No lo compartan todavía, profesores, ¿ya? Lo vamos a compartir en el formulario. Bien. Y luego van a haber comentarios sobre estas actividades. Ahora, pasamos a la actividad de secundaria, ¿ya? En este caso no hay video, profesores. Les voy a poner de forma escrita la tarea definiendo los precios más adecuados.
Y luego en el formulario que voy a señalar, que les voy a brindar, me van a señalar competencias y capacidades que movilice esa tarea, ¿ya? Voy a poner en pantalla a continuación, ahí está, la primera parte, ¿no? La situación en contexto. La leo, por si acaso, y ya luego el desarrollo de las preguntas y cada uno lo hace. A ver, definiendo los precios más adecuados. El dueño de Librerías Unidas, si desean, pueden tomar notita, ¿no? Pero por el momento lo voy a ir leyendo. Desea establecer los precios de venta de los productos que venderá durante la campaña escolar 2016. Teniendo en cuenta los precios de costos, precios de costos que figuren en la factura de compra de dichos productos y los datos que registró en la campaña escolar 2015, el próximo año él necesita recuperar esta inversión a fines de marzo para comprar nueva mercadería e iniciar la campaña del Día de la Madre 2016. A continuación se muestra la venta mensual de los productos vendidos en la campaña escolar 2015 y la factura de compra de los mismos productos que venderá en la campaña escolar 2016. Ahí pueden ver la venta mensual durante la campaña escolar 2015. Aparecen los meses de enero a junio y la cantidad de productos que va a vender. En enero, 240 cuadernos, 60 lapiceros. En febrero, 320 cuadernos, 80 lapiceros. Así fue como se movió pues, la campaña del 2015. En marzo, 160 cuadernos, 40 lapiceros. En abril, 40 cuadernos, 10 lapiceros. En mayo, 24 cuadernos, 6 lapiceros. En junio, 16 cuadernos, 4 lapiceros. Y a continuación tiene la factura de lo que ha comprado para la campaña escolar 2016, ¿no? Que es a futuro en ese momento. Esto se aplicó en el año 2015. Bueno, y ahí tienen los costos. Dice cantidad 8, unidad 100, 8 cajas de 100 cuadernos. Precio unitario 495, valor de venta 3.900. Bueno, luego aparecen 10 cajas de 20 lapiceros, 500 soles como valor de venta y valor unitario 50 soles, ¿ya? Y tienen ahí los precios totales. Bueno, ahora veamos, ya está ese contexto en el que se va a dar. Veamos las preguntas o consignas. Ahí está. Creo que solo tiene una pregunta. Bien. Primera pregunta. Considerando que las ventas del 2016 serán similares a las del año anterior, el dueño de la librería piensa que si establece una ganancia al 15% del precio de costo de los productos que venderá en la campaña 2016, logrará recuperar su inversión a fines de marzo. Ayuda al dueño de la librería a tomar una decisión adecuada. Para ello da respuesta a las siguientes preguntas. ¿Es cierto lo que piensa el dueño de la librería? ¿Por qué? Si hasta junio se mantiene el mismo porcentaje de ganancia en todos los productos, ¿cuánto sería la ganancia o pérdida total por la venta de todos los productos de la factura? Y finalmente se le pide, sustenta tu respuesta con argumentos matemáticos. Puedes incluir tablas y o gráficos si lo consideras conveniente. Entonces, a ver, vamos a dar unos 5 minutos a los profesores para que revisen con mayor detenimiento esta tarea. A ver, voy a dejar 2 minutos acá, 1 minuto acá para que vuelvan a ver la pregunta y luego regreso a la situación, ¿no? Porque necesitan recoger datos. Sobre todo, como les digo, quiero que tengan claridad en la competencia y las capacidades que se movilizan. Ahora por el tiempo es muy difícil que puedan llegar a la respuesta, ¿no? Porque no tienen a mano todo, tendrían que estarle tomando fotos y se
hace difícil. Pero para la siguiente sesión sí me gustaría que traigan resueltos estos problemas. Van a tener acceso al PPT, a la presentación en el aula. Entonces bajan, revisan el contexto, la pregunta y lo resuelven para poderlo revisar en la siguiente sesión porque vamos a continuar y necesitamos ir conversando sobre lo que han podido observar. Voy a regresar a la anterior. Ahí. Lo voy a dejar un par de minutos y luego regreso a la última parte. Lo vamos a compartir en un Drive. A ver, por acá hay una pregunta. Ah, me dice que no se escucha. Sí se le escucha. Ah, ya. Seguramente por lo que no estoy hablando. Lo que sucede es que estoy dejando la tarea acá para que puedan revisarla con mayor detenimiento. Voy a dejarlo un minuto más, luego otro minuto más la consigna y de ahí voy a entregar un formulario TRAE para que ustedes me indiquen las competencias y capacidades que en cada tarea se han movilizado. Estoy calladita por eso. Ya, ahora sí, lo paso a la siguiente para que vuelvan a ver la pregunta. Ahí está. A ver, un minuto más y de ahí ya paso el formulario.
Ya, tiempo. Entonces, por el chat les voy a alcanzar el link al formulario. Eso lo tengo por acá. A ver, si dónde está el video. Acá está. Acá está. Ya, acabo de colocar el formulario, link al formulario, profesores. Tenemos 38 participantes. A ver, le dan clic al formulario y desarrollan las actividades. Las preguntas. Entonces, lo debo de tener acá. Acá está el formulario. ¿Ya? Ustedes ahí van a tener la actividad del video. Secundaria y primaria, por favor, responda. Y ahí cuáles son las competencias, cuáles son las capacidades. Una vez que terminen, pasan a la segunda parte, a la tarea de secundaria. Y también responden, ¿ya? Ahí. Vamos a dar unos 6 minutos para que respondan. Debería ser 5. Sí. Ya tenemos una respuesta. Son 38. A ver. Y de ahí comentamos, pues, ¿no? Esas respuestas que tienen y a partir de las respuestas que tienen vamos comentando. Ya. Ya tenemos 2 respuestas. Por favor, ambas actividades, ¿ya? Ujú. Ya tenemos la respuesta de 8 participantes. Los que ya acabaron todavía tienen unos 3 minutos libres o 4. Pueden ir a traerse una tacita de un tecito, un cafecito caliente. Las esperamos a los demás. Todavía tenemos unos minutos. Profesores, ingresen al link que se ha colocado en el chat y responden las preguntas. Tenemos ya 10 respuestas. Ustedes son 32 participantes. Once respuestas, nos quedan 3 minutos.
2 minutos, profesores. En el caso de las profesoras de primaria que van a responder las preguntas de secundaria, no está complicado identificar esa situación, las preguntas que se han hecho para ver cuál sería la competencia que se despliegue en esa tarea y las capacidades. Ambos niveles podrían trabajarlo, ¿ah? Un minuto, profesores, y vamos a continuar, ¿ya? A ver si alguien más se anima. Ya vamos a cerrar esta parte del cuestionario. Desde el celular también pueden ingresar e ir marcando. Lo ideal, profesores, para la siguiente sesión es que ustedes puedan conectarse con su laptop para que puedan hacer la actividad más tranquilos, ¿ya? La siguiente sesión es elaboración de la tarea auténtica. Entonces ahí con mayor razón necesitan poder trabajar con una laptop o computadora, de preferencia. Ya, entonces cerramos. Vamos a ver las respuestas, profesores. Muchas gracias a todos los que han participado. Veamos. La primera pregunta. A ver, ¿qué competencia se pone de manifiesto en la tarea? La mayor parte de ustedes ha considerado que resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. Sobre las capacidades. La mayoría consideran que usa estrategias y procedimientos, ¿no? Pero también que se movilizan las otras. Porque una situación que yo planteé no solamente va a ser para determinada capacidad, podría ser para movilizar todas. Esa es la idea en lo posible. Entonces acá hay un buen grupo, bueno, 4 personas consideran que se movilizan las 4 capacidades, pero principalmente consideran que se prioriza el uso de estrategias y procedimientos. Bien. Y veamos las respuestas que... ahora tenemos 15 respuestas. Bueno, sobre la actividad para secundaria, definiendo los precios más adecuados. Acá. Casi el 87% considera que se trabaja la competencia de resuelve problemas de cantidad. La siguiente, sobre las capacidades. Ahí consideran que se movilizan las 4 capacidades, pero mayormente el argumenta y el comunica. Muy bien, profesores. Ya. Entonces nos vamos a la actividad para analizarla un poquito más, ¿ya? Regresamos a la presentación y voy a retroceder a la actividad para que podamos comentar. ¿Por qué es en el caso de la actividad de primaria resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio? A ver, aquí está la presentación, la estaba buscando. Ya. A ver, ¿quién desea participar? ¿Por qué considera que la actividad está destinada para desarrollar la competencia de regularidad, equivalencia y cambio? ¿Quién desea participar? Con confianza, profesores. A ver, ¿quién participa? Antes estaban que abrían los micros, ahora ya no. Bien. Bueno, voy a participar yo porque corre el tiempo.
Acá podemos ver que a través de esta actividad en forma concreta que les gustó mucho a los estudiantes porque estuvieron ahí moviéndose bien, haciendo todas estas plantillas y lo iban registrando, vemos que ellos al final, ¿no? Están descubriendo que hay una regularidad, que hay un patrón. Por tanto, se moviliza la competencia de regularidad, equivalencia y cambio. Es correcto lo que ha marcado la mayoría. ¿Qué capacidades? Entonces ahí va a haber la primera capacidad del traducir, por supuesto que sí, porque a partir de esa actividad en concreto pudieron ellos plasmarlo de una manera matemática, ¿no? Eso, el comunicar también, estaban comunicando de diferentes formas ellos. Bueno, en ese momento no vemos el desarrollo, pero vieron ustedes el video, ¿no? Ellos iban dibujando, iban registrando las cantidades, luego, de manera escrita, justificaron la pregunta número 2, ¿no? ¿Cuánto era el doblez 7 en el doblez, en cualquier doblez? Y ustedes vieron en el video cómo el estudiante se expresaba verbalmente. Entonces hay una comunicación. Luego, las estrategias que utiliza bueno, el estudiante verbalizó, ¿no? Que ella iba multiplicando por 2. Otros estudiantes utilizaron otro tipo de estrategias y se veía en su registro de la prueba escrita. Y explica cómo llegas a esa conclusión. Ustedes vieron, ¿no? Cómo el estudiante pudo explicarlo verbalmente, cómo llegó ella al doblez 6, ¿no? Las figuras que le salían igual en el doblez 7 y por tanto se podría llegar a una generalización en esta pregunta, ¿no? Entonces acá se están movilizando las 4 capacidades de la competencia, resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. Entonces, esa es la idea, que podamos nosotros crear, ¿no? Poner un contexto, una situación donde sea retadora para el estudiante, que sea motivante, ¿no? Que los motive a desarrollarlo y que, por supuesto, haya la parte matemática donde tengan que hacer sus registros. ¿Hacemos uso de cantidad? Por supuesto que sí, hacemos uso de esta tabla, que es un medio. ¿Para qué? Para poder llegar a que el estudiante pueda encontrar esa regularidad, ¿no? Le damos un poquito pauteado para que pueda ver la tabla y ver las relaciones que encuentra entre los números, entre los dobleces. Cuando hemos recogido los datos, hemos visto que los estudiantes no utilizaban la multiplicación, utilizaban la suma. Otros que dibujaban, hicieron un montón de dibujos para poder encontrar lo que le pedían en el doblez 7, hacían suma sucesiva y ya los mejores trabajos eran lo que esperábamos que hagan las multiplicaciones, ¿no? Porque en el ciclo 4 era lo que queríamos ver, esa regularidad haciendo uso de las multiplicaciones. Entonces esta actividad fue de mucho agrado para los estudiantes. Y bueno, esperemos que se pueda trabajar, ustedes puedan crear situaciones parecidas. Los profesores de secundaria pueden aprovechar también esta actividad, ¿no? Hacerla un poquito más difícil, trabajarla tal vez en un primero de secundaria, usar los insumos para ver cómo lo pueden complejizar también. Bien, veamos la de secundaria. Ya. Como bien lo han señalado ahí en el cuestionario, vemos que predominan los números, ¿no? Hay que ver todos estos datos que hay en la tabla 1, en la factura, interpretarlos. Hay fuerte presencia de lo que es la competencia resuelve problemas de cantidad. En el ejercicio de primaria también habían cantidades, pero la competencia que prevalecía ahí era la regularidad. Acá es sacar cuentas y ver, ¿no? Analizar todas esas cantidades, todos esos gastos que se han tenido para poder responder las preguntas. Hay un traduce. Acá hay un contexto, viene la pregunta y los estudiantes que lo respondan correctamente van a poder hacer la traducción. ¿Va a haber una comunicación? Por supuesto que sí, sea oral, sea escrita, ¿no? Bueno, acá se le dice que lo escriba porque fue una prueba de lápiz y papel
y el estudiante ahí va a escribir cómo es su proceso de desarrollo. Entonces, sí hay una comunicación. Elabore y use estrategias, también está presente, ¿no? Porque en esto sí hay una fuerte demanda del cálculo para que puedan solucionar esto, ¿no? Ahí hacen uso de los porcentajes y finalmente se le pide que justifique. Sustenta tu respuesta con argumentos matemáticos, ¿no? Habría que ver la respuesta de los estudiantes para ver cómo fue que lo desarrollaron. Entonces, acá también podríamos considerar que se despliegan las diferentes capacidades matemáticas. Ahora, para yo ver el nivel al que han logrado, primero tengo que tener claridad del criterio de evaluación y de lo que se pide en ese grado en el que se va a aplicar. Eso es muy importante, porque si la justificación que me va a dar no va de acuerdo a la exigencia del estándar en ese grado, en ese ciclo, entonces no estaría logrando lo que yo esperaba, ¿no? Bien, profesores. Estos son los dos ejemplos que pude traerles ahora para primaria y secundaria. ¿Algún comentario antes de que pasemos a un material que ahí les traje? ¿Algún comentario? ¿Qué les pareció las actividades? Bueno, lo he tenido que responder yo porque no participaba. Me hubiera gustado que ustedes participen y señalen, ¿no? Lo que les he mencionado. ¿Qué les pareció o qué recomendaciones pueden dar para mejorar, ¿no? ¿A ustedes les ha parecido interesante estas actividades? Profesora, buenas noches. Nuevamente, Adelante, si me puede profesor. participar. Sí, me parece muy interesante y pertinente este tipo de situaciones, toda vez que se alinea con principalmente el enfoque de resolución de problemas, que es hoy por día la metodología más apropiada para el desarrollo de competencia, ¿no? Entonces, cuando se presente justamente situaciones de esta naturaleza, si es que esta situación en su desarrollo requiere poner en práctica todas las capacidades, estamos en el camino correcto, me parece, del desarrollo de competencias matemáticas. Pues es la gran diferencia entre una enseñanza basada en problemas que una enseñanza basada en ejercicios. Y creo que acá está el valor. Sin embargo, también la realidad nos dice que las prácticas faltan, pues, hacerlas transitar justamente a este tipo de tareas matemáticas, ¿no? Que van a generar en el estudiante, aparte de desafío cognitivo, van a generar situaciones afectivas, van a tener más cariño a la matemática porque la solución no se reduce a un camino, sino se reduce a varias formas de enfrentarlo. Y ahí justamente es otro valor de que da lugar para trabajar con las estrategias heurísticas, que son las verdaderas herramientas matemáticas para resolver problemas. Era mi comentario, profesor. Muchas gracias, profesor. Sí, nosotros tenemos que romper ese esquema de dar ejercicios, ¿no? Muchas veces damos ejercicios o ponemos un problema clave, ¿no? Y simplemente cambiamos las cantidades. Entonces ya es algo rutinario para el estudiante. Tenemos que darle sentido, que ellos sepan para qué lo van a utilizar, ¿no? Si yo analizo a fondo cada una de estas situaciones, tareas presentadas, puedo darme cuenta si hay destinatarios, si hay un propósito, qué, qué tan real se acerca a la realidad del estudiante y las demás características que se mencionan para determinar si realmente es una tarea auténtica, ¿no? En la línea que lo están señalando nuestros documentos curriculares, hablan de situaciones significativas que vamos a utilizarlos como sinónimo de las tareas auténticas de lo que nos señalan diferentes autores, ¿no? Entonces esa es la idea. Ahora, elaborar estas tareas no es sencillo, profesores. Yo les estoy trayendo un producto que lo elaboramos durante bastante tiempo y pasó por el filtro de diferentes personas, ¿no? Esto en un momento inicial lo preparó una persona, de ahí se reunieron a un grupo de
de expertos para que puedan revisar, hicieron sugerencias para mejorarlo, porque era una aplicación a nivel nacional en diferentes escuelas, se aplicó para recoger cómo estaban los estudiantes y calibrar los estándares, si realmente lo que dice ese estándar en ese nivel 4 se logra o no. Esa era la intención. Y al recoger las evidencias de los estudiantes veíamos, no lo logran, estamos siendo muy exigentes. Tuvimos que bajar lo que decía el descriptor del estándar. Entonces, realmente estas tareas son muy buenas, pero llevan su tiempo elaborarlo. Si pudiéramos hacer un círculo, ¿no?, de colaboración entre los docentes de la institución y otros docentes, y ir construyendo un abanico de tareas sería ideal. Incluso cuando los expertos revisaban todas estas tareas que habíamos preparado para todos los ciclos, para todas las competencias, nos dijeron que sería bueno de que nosotros dialoguemos con expertos en determinadas materias, por ejemplo, un arquitecto, un ingeniero, un albañil, etc., para que al conversar podamos hacer descubrimiento de diferentes aspectos que podríamos utilizarlo en la matemática, ¿no? En nuestra situación de aula. Entonces no es sencillo poder elaborar estas tareas, pero podríamos en equipo ir ampliando, ¿no? En la siguiente sesión les voy a traer la recomendación de un libro donde hay una serie de tareas que podríamos adaptarlos para nuestro uso acá en el Perú. Bien. ¿Algún otro comentario, profesores? ¿Alguna recomendación? Bueno, acá les he traído un material para que profundicemos lo que hemos trabajado. Graciela Loureiro, una especialista de Uruguay, ¿no?, dio una videoconferencia sobre evaluar a través de actividades auténticas. Este PPT está linkeado, entonces cuando le den clic, los va a llevar al video. Dura 1 hora 7 minutos y ella, durante toda esa hora, cada monio, esa es la nos hable con detalle, ¿no? Cómo las evidencias que encontraron a nivel de muchos países, de cómo era la práctica de los docentes, ¿no? Y las recomendaciones que ella daba para que se haga uso, pues, de las situaciones auténticas o tareas auténticas, ¿no? Por ejemplo, acá es lo usual que hacen muchos, ¿no? Dejan su problema, no aparentemente demandante, pero lo repiten, cambian las cantidades, entonces no queremos eso. Y así muestra diferentes situaciones y cómo deberían ser. Entonces, yo recomiendo, ¿no?, que puedan revisar este video. Ahí miren, bueno, ya se pasó. Ella justamente lo comparó con lo que decían nuestros documentos curriculares, ¿no?, sobre esas situaciones significativas, situaciones de aprendizaje, y cómo se alinea lo que les he presentado yo con las tareas auténticas que queremos que ustedes elaboren, ¿no? Y ahí hay una serie de condiciones que tienen las tareas. Entonces, excelente material para que podamos profundizar. Y en la siguiente sesión les voy a traer un libro de Cineace también, que hizo la traducción de los estándares de Alemania, donde hay una serie de tareas que son muy ricas para que nosotros podamos utilizarlo en el aula, haciéndole, por supuesto, ciertas adaptaciones. Ya, regreso al PPT. Entonces, este es un material que va a estar en el aula virtual y pueden profundizar ustedes, y también acá les he traído unas referencias para que puedan revisar los diferentes materiales que he ido citando. Acá el material de Ghislaine y Vic, excelente, realmente, sobre lo que es elaboración de tareas auténticas. Bueno, hemos utilizado lo de los documentos nacionales,
de la Dirección de Formación Inicial Docente de la DIFOIR. Hemos utilizado esta videoconferencia de Graciela Loureiro, que les estoy dando para que puedan revisar y profundizar. Luego tenemos este libro, Cómo mejorar la evaluación en el aula, ¿no? Muy bueno también. Y de CINEASE las evidencias que les he estado mostrando. Bien, eso es lo que he traído para ustedes. Si hay alguna pregunta, profesores, que nos queda todavía unos minutos antes de terminar la primera sesión. Acá les dejo mi correo electrónico para cualquier consulta que tengan. Y en la próxima sesión nos vamos a ver. Yo recomiendo que puedan revisar esa bibliografía, profesores, es muy buena. En la próxima sesión voy a traer más bibliografía. Y el video. Ese video es muy bueno. Agradecemos a la profesora Gina Patricia Paz por su excelente ponencia realizada el día de hoy. Es la primera sesión, todavía nos quedan 2 sesiones más, igualito día jueves de 7 a 9 de la noche. Se ha compartido el link para el control de asistencia para saber, ¿no?, quiénes están en la primera sesión. Los invitamos a participar en las siguientes sesiones que todavía están pendientes. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, profesores, recuerden que tienen su tarea. Tienen ahí para ver el video de Graciela Loureiro, luego las 2 actividades, la revisan a profundidad porque en la tercera sesión voy a mostrar las evidencias que pudimos recoger en torno a esas tareas y sería bueno que lo desarrollen ustedes para que puedan señalar con mayor exactitud cuáles son esas capacidades y de qué manera se manifiestan cuando resolvemos esas tareas. Muy bien, muchas gracias a todos. Gracias a usted, profesora, muy amable. Muchas gracias, bendiciones para todos, muchas gracias. Muchas gracias. Voy a la explicación. Condiciones. Queremos recordarle a los que todavía no se han matriculado, los que no se han inscrito para el certificado, tienen opción hasta la segunda sesión para inscribirse para gestionarle su certificado auspiciado por la Universidad Nacional de Educación, la Cantuto. Entonces, quedamos pendientes de su registro para coordinar la certificación. Gracias. Maestro, una consultita. La conferencia dígame. la conferencia de hoy día va a quedar grabada. Sí, se va a compartir, pero es con los que se han inscrito y van a abonar la certificación, porque ellos van a tener acceso a un aula virtual especial donde van a estar las clases, los videos, todo ello, ¿no? Sí. Ya, perfecto. Yo pagué 80 y por la Ya, certificación sí, hay que pagar. se le va a dar el link del aula virtual. Claro, usted ya pagó, no hay problema. Apenas tengamos el video, a partir de mañana, pasado mañana, lo vamos a poner en el aula virtual con el PDF de la presentación. No se preocupe. Sí. Ya, por la certificación, no, 80 soles nomás, ¿verdad? Sí, el único pago, 80 soles para todos, es el pago único, 80 soles, incluye el certificado por 120 horas y el acceso al aula virtual y las presentaciones y videos. Ya, muchísimas gracias, Sí, maestro. gracias, hasta luego. Muchas gracias, bien por la aclaración. Iba a hacer la misma pregunta. Muchas gracias, bendiciones. Estuvo Gracias, interesante hasta la actividad. Gracias. Muchas gracias, hasta luego. Hasta el próximo jueves. Buenas noches, gracias. Muy buenas noches a la licenciada también. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, licenciada. Muchas gracias.